Si se solidarizaba con la desdichada era más que en el sentimiento de injusticia por horror al pecado. No se rebelaba contra la ley de las 12 tablas, ni contra la de los fariseos, de sobra habituada a soportar su autoridad como para sufrir a lo vivo la dureza de la una y la hipocresía de la otra. Pero esas leyes soberbias se aplican solo a las relaciones entre los seres humanos, no rigen ni deforman en consecuencia nuestra conducta con los animales, a los que ignoran. Ante la fotografía del elefantillo condenado a muerte por la madre y a la esclavitud por los hombres, no había dispuesto sino de su propio corazón para consultar. Ese corazón se había mantenido puro, y en él estaba grabada todavía la ley más dulce, pero también la más antigua y la más sagrada, la ley del paraíso terrenal. Para Jerónima no había fastidios de lógica ni de sensibilería. Estaba a favor de los elefantes contra los hombres, y a favor de los hombres contra las madres solteras. Estaba a favor de la ley del más fuerte y a favor de su corazón, a despecho de cualquier ley. Compadecía a los animales en cautividad, pero yo la había visto acogotar un pollo en el corral, tan indiferente a los gritos de la víctima, cual sombría bestial que cumpliera los ritos de un sacrificio. Esas aparentes contradicciones me la arrebataban, la conducían de golpe a regiones del espacio y del tiempo a las que yo no tenía acceso, y la tornaban a mis ojos merecedora aún más de amor, pues la tornaban misteriosa. De pretender que se explicara, se echaba a reír y se encogía de hombros, tratándome como al niño que nada comprende. Los hechos para ella no requerían comentarios. Por su parte, Pía terciaba enérgicamente en tales cambios de pareceres y me hacía reproches por mi curiosidad. Velaba celosamente los secretos de la tribu, al extremo de que jamás pude arrancarle la receta de los ravioli, que preparaba las 1000 maravillas. Les ponía ciertas hierbas raras que era menester picar susurrando una fórmula cabalística. Una sola mirada indiscreta afirmaba y la salsa se cortaría. Alegaba como principio que toda ciencia es un arma y todo extranjero un enemigo, y el extranjero para ella comenzaba en los extremos de Vía San Giovanni. Se mantenía tan a distancia de los vendedores de fresas de Nemi cual sus antepasados súbditos de Tulio Hostilio de las mujeres de Alba Longa, y en compensación advertía tan pocas diferencias entre Sir Craven y Stalin como entre un habitante del Aventino y otro de Monteverde. En caso de atender mesas contiguas de clientes suecos y guatemaltecos, no se le quitaba de la cabeza la idea de que esas gentes, a la sombra de la arboleda de Gino, conspiraban en contra de Italia. Pero, ¿por cuenta de quién?, objetaba yo. Ni se conocen, ni hablan el mismo idioma. Per me, tutti questi stranieri si rassomigliano, sono tutti de accordo e insieme. Mi incredulidad le parecía un artificio destinado a halagarla, pues extranjero yo también, tenía sin duda un interés en calmar su desconfianza y su xenofobia. Una y otra se habían fortalecido bajo el régimen musoliniano, con experiencias que, si hemos de ser veraces, no eran imaginarias en su totalidad. Antes de la guerra, un periodista francés había entrevistado a cierto antifascista que, bajo nombre falso, se alojaba con su hermana en un par de cuartos de la misma casa donde habitaba Pía. De vuelta a su patria, aquel hombre había escrito en un semanario de izquierda un artículo que Pía guardaba aún. Se sentía a tal punto orgullosa de que Vía San Giovanni hubiera concitado por unos instantes la atención de la prensa parisiense que me pidió que lo leyera y tradujese en alta voz. El preámbulo decía así: en esa calle suburbana que me está vedado nombrar, pero que asciende en línea recta en dirección a una de las más famosas basílicas de Roma, me aventuro en un patio ruinoso cuyo único adorno es un pino magnífico. Un amigo común me ha remitido con la carta de presentación un pequeño plano del lugar. Subo hasta el piso señalado y doy 3 golpes en una puerta. Es la señal convenida. Después de un instante de silencio, la puerta se abre. Una voz apagada me da la bienvenida. Frente a mí tengo un hombre cincuentón, de pelo canoso, cargado de espaldas, de ojos inquietos, pero siempre límpidos y penetrantes, circuidos por anteojos con armazón de oro. En este hombre, a las claras, en la mayor indigencia, reconocí al otrora catedrático de una de las más importantes universidades de Italia del Norte, al sabio universalmente reputado, al dilecto huésped de Francia, a donde solía viajar a menudo. La prudencia más elemental me impide agregar detalles. Antonio, llamémoslo así, se sobresalta nerviosamente apenas resuenan pisadas en la escalera. Para charlar con más comodidad lo invito a que se reúna conmigo un rato más tarde en el hotel.
Se niega también a telefonearme. Por fin acepta una cita para la noche en una anónima trattoria de los suburbios, empero me advierte que se disfrazará con anteojos de carey y barba postiza. Sonrío a mi pesar ante esas precauciones teatrales, y a juicio mío excesivas. La policía italiana no es para tanto. Seguía el relato de la entrevista, una diatriba contra el régimen en 3 columnas condimentada con jerga marxista y reflexiones ofensivas para los ricos. El periodista, en efecto, se incluía entre los pobres, aunque sin ocultar el placer que había tenido en proseguir cómodamente su viaje en un auto a través de Italia, muy bien acogido en todas partes y hasta favorecido incluso so pretexto de propaganda turística por las autoridades fascistas. Había vuelto a Francia indignado, pero satisfecho. 2 días después de la aparición del artículo, Antonio partía rumbo a las islas Lipari. Allí había de morir tras algunos años de confino. Lo curioso del caso estaba en que el autor del artículo, no sin gentileza, había remitido varios ejemplares a la hermana de Antonio. Habían llegado perfectamente con la faja postal intacta al destinatario que, trastornado por el arresto de su hermano y sin sospechar la verdad, le envió uno a Pía. Fue el padre de Jerónima quien sacó las conclusiones del caso. Ya lo ve, sentenciaba Pía delante de los extranjeros, más vale callar. La hermana de Antonio había muerto, a su vez, durante la ocupación alemana, y Pía, a pesar del tiempo transcurrido, siempre se persignaba al pasar ante aquella puerta. El pequeño departamento alojaba ahora a una familia siciliana repatriada de Somalía. Le integraban no sé cuántos chiquillos. La madre se asomaba a cada rato a la ventana o a la boca de la escalera para gritar «Toto, Totuccio, Turiddo». De esa forma pasaba lista a sus hijos, todos los cuales se llamaban Salvador. De vez en cuando Pía le llevaba algo de comida de la casa de Gino. Admitía el agradecimiento, pero no la familiaridad de esa gente, pues los sicilianos eran, claro está, extranjeros para ella. Pía y yo solíamos olvidar a veces que esa era mi propia situación. Ella me aceptaba a medida que yo, cada día más aclimatado había a San Giovanni, sentía desligarse de mí como patrias perdidas los otros lugares donde había vivido, las distintas edades de mi pasado. Las canciones que Pía tarareaba me llegaban al corazón mucho más que las que habían mecido mis sueños de niño. Se me antojaba que sus gestos tajantes y cortos me dispensaban desde siempre la ternura de una madre. Jerónima era la hermanita menor que tanto me hubiese gustado tener. Nos divertíamos juntos con inocencia que solía alarmarme. Como no advertía ya suficiente pasión en mi sosegada ternura, me provocaba con escenas de celos en las que relucía por sobre todo su astucia y belleza. Ante las acechanzas que suponía, adelantaba cual escudo su pecho pequeño y perfecto, y yo leía cierta provocación en la mirada de reojo que, desde lo alto de su juventud, lanzaba entonces a la madre, que, menuda y marchita, pero de férreo temple, la admiraba y sonreía mostrando sus dientes separados. Sí, fueron días felices. Tenía alrededor de mí a Sir Craven y a Paulino, el garage y los turistas. La calle, los portales, Roma entera, se poblaban de amigos desconocidos a quienes saludaba al pasar, como un vecino, lo mismo que a viejos compañeros. Supe de la muerte de uno, de la partida de otro. Jóvenes mujeres a las que había visto encintas se paseaban ya con su bebé. Estaba cada vez más ligado a la vida de la ciudad, a un pedazo de su historia. Se abrían bares nuevos, se modernizaban negocios, surgían edificios que completaban un panorama y obstruían para siempre la perspectiva de otro. En vía de la conciliación, el trabajo iba viento en popa. Se hablaba de un metropolitano cuyo subterráneo sacaría la luz del sol, como las excavaciones de San Pedro, mosaicos, sepulcros, estatuas antiguas, casas donde, lo mismo que las de hoy y casi en iguales términos, las mujeres habían reñido a los niños, los esclavos habían timado a sus amos, los ancianos habían bendecido al cielo de Roma y comentado los dimes y diretes del barrio, que parecían los sucesos más importantes del mundo. Ya no me era posible dar un paso por la ciudad sin que me reclamaran los proyectos, las quejas, los recuerdos que ella y yo teníamos en común, lo bastante numerosos y lo bastante fuertes como para compensar los realmente míos o reemplazarlos. Aún mis horas de nostalgia eran romanas, nacían de las olas del Tíber
o del viento entre los cipreses, a cuya voz revivían en mi corazón con súbita clemencia mis largos y crudos inviernos de otrora, las riberas cargadas de hielos sobre las cuales revoloteaban las gaviotas, los silbidos del viento y el parpadear de la lámpara que mi madre encendía y a media tarde en el más abrigado cuarto donde estudiaba mis lecciones. ¿Había llegado la edad en que los recuerdos se depuran y se apiadan de sí mismos? ¿O acaso Roma tornaba a los míos tardíamente amables a reflejarlos en el espejo de su luz conciliadora? Una especie de consagración los exorcizaba el uno en otro. Mi alegría aclaraba y doraba hasta los más sombríos. Todo estaba justificado. Me sentía perdonado y a mi vez perdonaba mi pasado, pero lo perdonaba traicionándolo. Una sola vez, sin embargo, ese pasado me fue restituido íntegramente, no ya transfigurado por la magia de Roma, sino tal como había sido gracias a la intervención directa de uno de sus testigos. Me encontraba enseñándole a un grupo de clientes la fontana de las tortugas cuando llegó a la plaza otro grupo de turistas guiados por la agencia Rome in un giorno. Me dispuse a precipitar la retirada, pues la plaza era pequeña y poco propicia al despliegue de fuerzas antagónicas. Pero de pronto alguien me llamó por mi nombre, cruzó la plaza a la carrera, brincando sobre las losas de la fuente, y se lanzó a poco menos en mis brazos. Era Maurice, un ex compañero de estudios. No pude esquivar ni la salpicadura del agua que había agitado, ni las exclamaciones que lanzaba. ¿Cómo? ¿Tú aquí? ¡Demonios! ¿A santo de qué, mi viejo Jimmy? ¡Y qué bonita gorra! Inefable, prodigioso, fantástico. Apenas había tenido tiempo de reconocerlo cuando él me hacía ya del brazo con mano firme y me llevaba aparte. Un enclenque jovencito lo acompañaba. No nos separaremos de ti. Al diablo los monumentos. Vamos a la isla de Ischia, a casa de unos amigos que nos invitaron a pasar con ellos el weekend. Tienen una casa maravillosa, encantadora, realmente de ensueño, como no puedes imaginártelo. Vamos, vente con nosotros, viejo. Son amabilísimos. Verás, gente magnífica. El avión nos dejó en Roma esta mañana. Esta noche partiremos otra vez. Quería aprovechar para enseñarle un poco la ciudad a esta criatura, para su instrucción, ¿sabes? Va al liceo. El padre está sin trabajo, la madre lo castiga. Mi único alumno inteligente al cabo de tantos años. Todos los demás, cretinos, hijo mío, cretinos a más no poder. Lo mismo que mis colegas, dicho sea de paso. Literalmente, se nada en mierda. Buen sistema el de la agencia. Roma entera en un día. Justamente lo que necesitábamos. En fin, ya que te tenemos con nosotros, dejemos eso, almorzaremos juntos. Te presentaré a Guillaume. Estreché la mano del enclenque jovencito que seguía a Maurice como cual la sombra del mediodía. Antes que nada, ni una palabra a los míos, añadió Maurice. Mis padres me suponen cumpliendo una situación militar. Éramos casi de la misma edad. Me pregunté si habría envejecido tanto como él, que estaba gordo y calvo, y aunque conservaba su infantil manera de ser, sus temores, sus excesos verbales, su rebelión, cómo me recordaban los días de nuestra juventud. De haber continuado compartiendo su destino, habría lucido las mismas ropas convenientes y discretas, me habría vengado con palabras y habría huido acaso con él cada weekend para no ahogarme sin remedio. A favor de los resquicios de su charla, le expliqué, no sin turbación, que yo no era independiente, pero que si lo deseaba podía unirse a mi grupo de turistas y charlar conmigo por el camino. No tuvo inconveniente, ni siquiera se despidió de sus anteriores compañeros. Nos marchamos juntos bajo la mirada socarrona del guía de la agencia de Roma in un giorno. Ah, viejito, qué aventura, qué novela, sentenciaba Maurice mientras le resumía mi historia. Qué suerte has tenido, es increíble, fabuloso, reconfortante. Supiste abrirte camino y no has cambiado nada. Mejor dicho, sí, estás mejor que antes. Qué elegancia. La sola idea de que te has evadido de la mierda me consuela de estar metido en ella hasta el cuello. Si supieras, viejito. Inspectores, sala de profesores, pruebas que corregir, la obligación de desasnar. Ah, es desagradable, infecto, repugnante, en tanto que tú, aquí, disfrutas del sol, de la belleza, de relaciones interesantes, la libertad en suma, un destino digno de ti, el que te merecías. No te ha faltado arrojo y has demostrado a la postre que tenías razón. No te envidio, viejito mío, te admiro. Cuando me comparo, me trato de cretino. Eso es todo.